Hola, buenos días. Soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí. Mi nombre es Máxima Verónica de la Cruz Métiga. Actualmente estoy cursando el segundo semestre del paralelo A. Bueno, hoy les voy a hablar acerca de las principales teorías de los enfoques psicológicos, el psicoanálisis y las teorías psicodinámicas. A lo largo de este video analizaré los enfoques que marcaron el desarrollo de la psicología, desde sus orígenes científicos hasta la consolidación de las teorías psicodinámicas. La psicología como ciencia pues ha evolucionado a través de distintas corrientes que han buscado comprender la mente, la conducta y el desarrollo humano desde múltiples perspectivas. Por ejemplo, en la unidad 1 revisaremos el estructuralismo, el funcionalismo, la psicología del acto y el enfoque histórico-cultural. El estructuralismo fue el primer programa sistémico de la psicología como ciencia independiente. Su fundador fue Wilhelm Wundt, que estableció en 1879 su primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, junto a Edward Titchener. Buscó estudiar la estructura de la mente mediante la introspección experimental controlada a partir de su obra más importante, que fue Los principios de la psicología fisiológica. Entonces, a pesar de las críticas por la subjetividad de los métodos, este enfoque sentó bases en la psicología científica. Esta obra fue publicada por primera vez en 1874 y estudió de forma experimental la mente, y ahí fue que se marcó el inicio de esta carrera como una ciencia independiente, como lo dije anteriormente. Les voy a dar un ejemplo para que puedan entender un poco mejor de qué se trata el estructuralismo. Por ejemplo, imagina que quieres entender cómo una persona experimenta el sabor de una manzana. Un psicólogo estructuralista no se interesaría en por qué la persona come la manzana o qué significa para ella, sino en qué se compone su experiencia consciente en ese momento. Por ejemplo, el sabor dulce, el olor fresco, la textura crujiente y las emociones o recuerdos que surgen cuando se está comiendo la manzana. Y cada una de estas sensaciones sería analizada como un elemento básico de la conciencia. Este ejemplo nos muestra que el estructuralismo trataba de estudiar la mente humana como si fuera un laboratorio de experiencias internas, buscando descubrir de qué está hecha la conciencia. El funcionalismo, liderado por William James, John Dewey y James Rowland Huygens, se centró en las funciones adaptativas de la mente. Este enfoque impulsó la psicología aplicada y fue puente para el conductismo, que esto sería más adelante. Por ejemplo, si alguien intenta robar, vamos en la calle y nos intenta robar el celular,
En ese instante nuestro cuerpo reacciona, como por ejemplo comenzamos a sentir palpitaciones más fuertes, nuestras pupilas se dilatan, los músculos se tensan y pensamos rápidamente en acelerar el paso, correr, gritar o defendernos. Cada respuesta cumple una función adaptativa diseñada para garantizar la supervivencia del individuo frente a una amenaza. El miedo, la atención y la decisión inmediata son procesos mentales que permiten ajustar la conducta a los demás entornos. En este sentido, el funcionalismo no busca conocer la estructura de la mente, sino comprender cómo las funciones psicológicas ayudan al ser humano a adaptarse y actuar eficazmente ante los desafíos de la vida. En cuanto a la psicología del acto, propuesta por Franz Brentano, introdujo el concepto de intencionalidad, afirmando que todo acto mental está dirigido hacia un objeto. Este planteamiento influyó en la fenomenología y en la psicología moderna. Usando una persona, por ejemplo, que recuerda a un amigo, no solo tiene una imagen en su mente, sino que realiza un acto para recordar. Es lo que la mente siempre está orientada hacia algo. Pensar, imaginar, recordar o desear son actos intencionales, no simples contenidos de la conciencia. En cuanto al enfoque histórico-cultural desarrollado por Lev Vygotsky, planteó que el desarrollo psicológico depende de la interacción social y cultural. Introdujo la zona de desarrollo próximo y destacó el papel del lenguaje y las herramientas simbólicas en la mediación del aprendizaje. Cuando, les voy a dar un ejemplo, cuando yo era pequeña, pues mi abuela los fines de semana, ella hacía pan, entonces nosotros veníamos a la casa y ella poco a poco nos iba enseñando a hacer pan, ¿no? Y en esto que en un principio pues nos quedaban muy duros o también nos quedaban de una forma muy chistosa. Entonces ella con mucha paciencia nos iba enseñando la forma, nos iba enseñando cuánto ya estaba listo el amasado para que podamos poder mejorando. Y con el tiempo pues lo aprendimos. Entonces este ejemplo nos demuestra desde un enfoque histórico-cultural que el aprendizaje no ocurre de manera aislada, sino que se construye en la interacción social dentro de un contexto cultural que da sentido a lo que aprendemos. Por otro lado, pues luego de esto tenemos en la unidad 2 el psicoanálisis y las teorías psicodinámicas. Pues bien, el psicoanálisis, fundado por Sigmund Freud, fue como objeto de estudio el inconsciente y sus manifestaciones. Por eso a él le llaman el padre del psicoanálisis y tuvo como objeto de estudio el inconsciente y sus manifestaciones. Freud propuso una estructura tripartita de la personalidad,
el ello, el yo y el superyo. Desarrolló técnicas de asociación libre y el análisis de los sueños para explorar los deseos reprimidos. Entre sus aportes están la teoría de las pulsaciones, los mecanismos de defensas y las etapas psicosexuales del desarrollo. El ello es la parte más instintiva y primitiva de la personalidad. Está presente desde el nacimiento y representa los impulsos básicos del ser humano, como el hambre, la agresión y el deseo sexual. Funciona bajo el principio del placer, es decir, busca la satisfacción inmediata sin considerar la realidad, las normas y las consecuencias. Por ejemplo, una persona que siente el impulso de gritar o golpear por enojo, esa fuerza proviene del ello, que busca liberar tensión sin pensar en las reglas sociales. Una persona que siente enojo pero decide respirar profundo, calmarse en lugar de agredir, está actuando bajo el control del yo. Si alguien siente culpa por haber mentido, esa sensación proviene del super yo, que castiga internamente las conductas que considera incorrectas. Freud propuso que la mente humana está estructurada en 3 niveles: el funcionamiento psíquico, el consciente y el preconsciente y el inconsciente. El consciente corresponde a todo aquello que percibimos en el momento presente, los pensamientos, las sensaciones que ocupan nuestra atención inmediata. El preconsciente contiene recuerdos o ideas que no están activamente en la mente, pero que pueden accederse con cierto esfuerzo, como al intentar recordar una conversación o un número telefónico. Por su parte, el inconsciente alberga los deseos reprimidos, los temores y las experiencias que no llegan a la conciencia, pero que influyen poderosamente en nuestra conducta y emociones. Para explorar estos 3 contenidos, Freud desarrolló un conjunto de métodos terapéuticos innovadores. Entre ellos destaca la asociación libre, donde el paciente expresa sin censura sus pensamientos, el análisis de los sueños, considerado el camino real hacia el inconsciente, y la transferencia, proceso mediante el cual el paciente proyecta en el terapeuta sentimientos originados en sus relaciones pasadas. Esas técnicas tenían un objetivo central: hacer consciente lo inconsciente, y de modo que la persona pudiera liberar los conflictos internos y alcanzar una mejor comprensión de sí misma. Entre sus obras más influyentes se encuentran La interpretación de los sueños en 1900, los 3 ensayos sobre la teoría sexual en 1905, el yo y el ello en 1923 y la introducción del psicoanálisis, que fue en 1917. Cada una de ellas marcó un hito en la historia de la psicología, transformando radicalmente la comprensión del ser humano y su vida mental. Por otro lado, Carl Jung amplió el psicoanálisis con su psicología analítica, introduciendo el inconsciente colectivo y los arquetipos. Imagina que una persona sueña con una gran tormenta que destruye todo a su alrededor. Entonces luego aparece un arco iris y vuelve la calma. Aunque nunca haya vivido algo así, ese sueño tiene símbolos universales. La tormenta representa el caos y los conflictos internos, y el arco iris simboliza la esperanza y la renovación.
Según Carl Jung, esto ocurre en nuestra mente, eh, porque existe un nivel profundo compartido con toda la humanidad llamado inconsciente colectivo. Este ejemplo muestra que, aunque cada persona tiene experiencias individuales, todos compartimos estructuras mentales universales que influyen en cómo sentimos, soñamos y damos sentido al mundo. Luego de eso, Alfred Adler y su psicología individual fue uno de los primeros discípulos de Sigmund Freud. Freud, pero se apartó del psicoanálisis clásico para crear su propia corriente, la psicología individual. A diferencia de Freud, quien centraba su teoría en los impulsos inconscientes y sexuales, Adler sostuvo que la motivación humana fundamentalmente no es el placer, sino el deseo de superación y la búsqueda de sentido y pertenencia social, con el concepto de inferioridad y compensación. Adler observó que todos los seres humanos experimentan algún grado de sentimiento de inferioridad, originado desde la infancia al compararse con los demás o al reconocer sus propias limitaciones. Este sentido, lejos de ser negativo, puede convertirse en un motor de crecimiento si la persona lo compensa de manera saludable, esforzándose por mejorar y alcanzar metas valiosas. Sin embargo, cuando este sentimiento es muy intenso o se maneja inadecuadamente, puede surgir un complejo de inferioridad que se manifiesta en la inseguridad pasiva o dependencia excesiva de los demás. En el extremo opuesto, algunas personas desarrollan un complejo de superioridad, una actitud exagerada de autosuficiencia o dominio para ocultar su inseguridad interna. También puso que el interés social, que era uno de los conceptos más importantes de Adler, es que representa la capacidad de cooperar y contribuir al bienestar de los demás. Para él, una personalidad sana se caracteriza por la empatía, la cooperación y el compromiso con la comunidad. El desarrollo del interés depende de la educación, del entorno familiar y de las relaciones afectivas tempranas. Entre sus obras más importantes cabe destacar que tenemos también la terapia alderiana. Busca ayudar al individuo a comprender su propio estilo de vida, identificar metas erróneas y fortalecer su sentido de comunidad. El terapeuta actúa como una guía que promueve la autoestima, la responsabilidad y la cooperación social. Adler consideraba que la salud psicológica depende de cómo vivir con propósito, equilibrio y conexión con los demás. Karen Horney ofreció una visión culturalista, destacando la ansiedad básica y las tendencias neuróticas frente al entorno social. Por su parte, Erich Fromm desarrolló el psicoanálisis humanista, resaltando las necesidades existenciales y el dilema entre libertad y alienación. En conclusión, las teorías y sistemas psicológicos revisados reflejan la evolución de la psicología desde su nacimiento como ciencia experimental hasta su consolidación como disciplina humanista y social. Cada teoría estructuralista, funcionalista, histórico-cultural o psicodinámica ha aportado una pieza fundamental en el conocimiento psicológico, demostrando que el ser humano es una unidad biológica, social y cultural en constante transformación. Pues yo les doy las gracias por la atención, espero que les haya gustado.